o principales, señores. ¿Qué cosa es? Generar energía eléctrica y generar corriente eléctrica. Generar energía eléctrica para operar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Y generar corriente eléctrica para recargar la batería del vehículo, de nuestros equipos. ¿Ya? Ahora, la energía eléctrica a bajas RPMs, la batería provee parte de la energía que el vehículo necesita. Ahora, a RPMs elevadas, el sistema de carga se encarga de satisfacer todos los requerimientos eléctricos del vehículo. ¿Y qué es la carga? La carga es la salida del alternador o generador. Es mayor que el voltaje de la batería para recargar a la misma batería. Entonces, cuando nuestro alternador, señores, entre en funcionamiento, tiene que generarnos mayor cantidad de carga. ¿Para qué? Para que pueda recargar a nuestra batería y de esa manera también pueda alimentar a todo el sistema eléctrico y electrónico de nuestros vehículos, cualquiera que sea el tamaño. Ahora, a continuación vamos a ver ahora qué es el alternador, dónde podemos encontrar un alternador, por qué es que necesitamos un alternador, las partes principales que contiene un alternador, cómo funciona, cómo genera la electricidad y también vamos a ver el trabajo encomendado que tiene el rectificador, regulador y trío de diodos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en esta lección. Pero para entender, señores, cómo es que funciona todo esto, entonces tenemos que tener claro que el alternador, para que pueda funcionar, pueda entregar todos los requerimientos que nosotros ya hemos escuchado y hemos visto, es que el motor de combustión interna tiene que entrar en funcionamiento. ¿Ya? Ahora, cuando entre en funcionamiento, lo que va a hacer es transmitir esa energía mecánica para que pueda ser convertida de energía mecánica a energía eléctrica. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Por medio de esta faja o correa de transmisión que está conectada al damper del cigüeñal. Este vendría a ser nuestro cigüeñal para aquellas personas que aún no conocen un motor. Este vendría a ser nuestro cigüeñal de nuestro motor de combustión interna. Y aquí vamos a tener la polea o damper que va a conectar mediante una correa de transmisión hacia la polea del alternador. Entonces, cuando nuestro motor entre en funcionamiento, el alternador también es arrastrado a su polea y a partir de ahí empieza la fabricación de la corriente alterna. Ya que esta corriente alterna no puede ser utilizada por nuestro vehículo, entonces necesita ser transformada de corriente alterna a corriente continua. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta, inquietud hasta acá, muchachos? Convertirlo en un trabajo eléctrico, la producción de la corriente eléctrica. Ahora, el alternador genera electricidad de corriente alterna. ¿Ya? Ese es el primer principio que tiene nuestro alternador. ¿Y dónde es que se va a fabricar esta corriente alterna? En este conjunto de bobinados. A este conjunto de bobinados se le conoce como estator. ¿Ya? A este conjunto de bobinados se le conoce como estator. Ahora, como el estator empieza a producir la corriente alterna, o más conocida como la corriente CA, entonces esta corriente alterna no puede ser utilizada por nuestros vehículos. Ninguno, cualquiera que sea el tamaño, vehículo liviano, semipesado o pesado. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que se transforme esta corriente alterna a corriente continua, ¿ya? Se necesita la transformación de la corriente alterna que nos va a generar el estator en corriente continua, que esa corriente sí es la que se aprovecha en nuestros vehículos. Ahora, ¿en qué partes del vehículo se va a aprovechar? Ustedes saben que hoy en día todos los vehículos, sin excepción, tienen una fuente de alimentación que es la batería. También tiene un conjunto de luces que va a servir para poder alumbrar cuando estos vehículos están transitando en la noche. ¿Qué más? Todos los vehículos también poseen un sistema de sonido para poder escuchar las noticias, la música, dependiendo de lo que ustedes quieran escuchar. ¿Qué más?
En los vehículos hoy en día también tenemos que el sistema eléctrico de las lunas ya es controlado vía remota. Entonces, ¿qué hacemos? Que para que esto funcione, necesitamos de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, todos estos componentes que se han mencionado, señores, todos ellos utilizan la corriente directa, o también se le conoce como corriente continua. ¿Listo? Entonces, nuestros vehículos solamente utilizan lo que es la corriente continua. ¿Bien? Entonces, ahora, para poder transformar esa corriente continua, señores, para poder transformar esa corriente continua, necesitamos de un elemento rectificador. ¿Ya? Entonces, hoy en día, en todos los alternadores modernos, estos elementos que se van a encargar de transformar la corriente alterna a corriente continua se encuentran en el interior del alternador. ¿Ya? Se encuentran en el interior del alternador. Ahora, casos que en algunos momentos vamos a encontrar de algunos vehículos antiguos de años anteriores, vamos a encontrar que este elemento que se encarga de transformar la corriente alterna a corriente continua la vamos a encontrar fuera del alternador, ¿no? Entonces podemos encontrar dos posibilidades: que esté fuera del alternador para los vehículos antiguos, y en los vehículos modernos este rectificador se encuentra dentro de lo que es el alternador. ¿Listo? El cual se va a encargar de convertir la corriente alterna a corriente directa o corriente continua. Bien, luego de que esta corriente alterna ha sido transformada a corriente directa, ¿sí? A corriente directa, entonces esa corriente directa también se tiene que controlar. Ahora, dependiendo el tipo de vehículo que se esté revisando, uno tiene que tener ya la idea clara cuánto es el voltaje con el cual trabajan estos equipos. Entonces, nosotros ya habíamos indicado en la clase anterior cuánto es el voltaje máximo con el que trabaja todo lo que son equipos pesados. A ver, ¿quién me puede decir cuánto es el voltaje? 28 voltios. 28 voltios. 28 voltios, muy bien. Y si hablamos de un vehículo liviano, ¿cuánto es el voltaje? 12. 14.5. 14.5, señores, no se olviden. 12 voltios es teóricamente cuando no funciona nada, cuando todo está detenido. El motor está detenido. Son 12 voltios. Igual va a suceder en equipo pesado. Cuando el motor de combustión interna está detenido, entonces, ¿cuánto de voltaje vamos a tener ahí? El voltaje teóricamente 24 voltios. ¿Por qué digo teóricamente? Porque es un voltaje de referencia. Porque va a ser muy diferente cuando estemos directamente en el equipo y nosotros utilicemos nuestro instrumento para poder determinar el voltaje real en ese instante. Entonces, por eso se habla de voltajes teóricos, tanto en el equipo liviano como en equipo pesado. Entonces, cuando los motores están detenidos en equipo liviano, 12 voltios teóricamente. Cuando el equipo pesado, el motor está detenido, 24 voltios teóricamente. Ahora, cuando ya entre en funcionamiento el motor de combustión interna, entonces también el sistema de carga entra en operación. Entonces, la máxima carga que se puede permitir para lo que es equipo pesado es 28 más menos 1 voltio. Y para equipo liviano, ya dijeron ahí alguien de sus compañeros, 14,5 voltios. Ya, eso siempre lo tienen que tener presente, señores, para efectos de que ustedes puedan realizar sus diagnósticos y que sean, pues, correctos y certeros, ¿no? Esa es la idea. Pero para eso ya ustedes tienen que tener la idea clara de cuánto es el voltaje con el cual trabajan los diferentes equipos que ustedes vayan a realizar sus mantenimientos o de repente algún tipo de reparación o diagnóstico. ¿Listo? Bien, entonces debemos entender también, señores, que el motor de combustión interna no genera electricidad. ¿Ya? A veces hay la confusión que el motor de combustión interna genera electricidad. No, señor.
El motor de combustión interna solamente nos va a entregar un trabajo mecánico. ¿Y cuál es ese trabajo mecánico? El giro constante de esta polea o damper del cigüeñal cuando entra en operación. Pero para que este motor funcione correctamente y continuamente, necesitamos también alimentarlo del combustible que requiere, dependiendo del modelo de motor. ¿Y por qué digo esto, señores? Porque nosotros nos podemos encontrar con motores gasolineros. ¿Y qué necesita para que pueda trabajar? Ya, necesita de gasolina. Podemos encontrar motores que trabajan con los combustibles alternativos, que puede ser GLP o GNV, también. Podemos encontrar con motores diésel, sí. Entonces, para cada tipo de motor necesita pues su tipo también de combustible. Entonces, repito, para que estos motores funcionen correctamente, necesitamos ¿de qué? Necesitamos del combustible. Entonces, su único propósito del motor de combustión interna, ¿qué cosa es? Generar movimiento. ¿Ya? Ese movimiento lo va a aprovechar, ¿quién? Nuestro alternador, para que pueda ser arrastrada su polea mediante la conexión de esta correa de transmisión. ¿Listo? Bien, entonces, cuando el motor entra en funcionamiento, y hemos visto, arrastra la polea de nuestro alternador y por consiguiente empieza la producción de la corriente continua, ya rectificada. Entonces, ¿dónde se va a ir a almacenar esa corriente? Se va a ir a almacenar en estos elementos que ustedes ya conocen, ¿no? Nuestras baterías o acumuladores. Y también ya nosotros entendemos que dentro de la batería vamos a encontrar un conjunto de placas positivas y placas negativas. Y a la vez, las baterías están compartidas en 6 celdas, o también se le conoce como 6 cajas. ¿Listo? Entonces, todas las baterías, cualquiera que sea el tamaño, siempre vamos a tener 6 celdas. Ahora, estas 6 celdas están conectadas en serie. ¿Y por qué en serie? Porque se tiene que sumar el voltaje que va a almacenar cada una de estas celdas. Y nos dice que teóricamente cada celda almacena 2 voltios. Entonces, sumados esos 2 voltios contra las 6 que quedan, o las 5 restantes, nos va a quedar pues 12 voltios, lo que nosotros indicamos teóricamente. ¿Listo? Bien, entonces, cuando el motor está apagado, la batería es la que se va a encargar de proporcionar toda la energía necesaria. ¿Ya? Cuando el motor está detenido para que pueda entrar en funcionamiento nuestro motor de combustión interna, entonces simplemente la batería es la encargada de entregar, de proveer la energía necesaria a los diferentes consumidores que puedan entrar en funcionamiento. Por ejemplo, tenemos aquí una lámpara que está encendida por la acción de la circulación de la corriente desde el borne positivo, llega hacia la lámpara y la lámpara por el borne negativo lo aterriza a tierra, masa o chasis. De la misma manera, señores, cuando se abre el contacto le va a llegar energía de alimentación a nuestro alternador para que cuando entre en movimiento empiece con la producción de la corriente continua. Ojo acá, señores, si este alternador no es alimentado, así el motor de combustión esté arrastrando la polea, el alternador no va a producir nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que siempre le esté llegando su voltaje constante cuando el alternador va a empezar su proceso de trabajo. Igual va a suceder con este elemento llamado arrancador. Este arrancador es uno de los elementos que consume mayor cantidad de energía, pero por breves segundos, aproximadamente 15 segundos. En 15 segundos llega a consumir grandes cantidades de corriente de la batería y por esas condiciones nuestro sistema de carga tiene que estar pues en condiciones adecuadas. ¿Listo? Bien, ahora, cuando el motor está en marcha,
el alternador carga la batería y alimenta las unidades eléctricas del automóvil. Entonces, ya cuando nuestro motor ha entrado en funcionamiento, entonces, ¿qué va a suceder? Este alternador se va a encargar, primeramente se encarga de alimentar a todo el sistema eléctrico y electrónico. Y después va a alimentar o recargar a nuestra batería, para que la batería siempre mantenga el voltaje adecuado y cuando nosotros retiramos de la energía y el motor está apagado, entonces nos entregue la energía suficiente para entrar en funcionamiento alguno de los elementos que decida utilizar el operador. ¿Listo? Ahora, ¿de qué elementos está compuesto un alternador? Pero antes que continuemos, señores, preguntas, inquietudes hasta aquí, vamos a aclarar esto. Muy bien su pregunta, señores. Es muy importante que ustedes, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre la hagan, señores. No tengan temor a nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos sirve a aclarar algunas dudas. Entonces, miren, señores, tenemos nuestra batería. Todo lo que es positivo, todo lo que es, acá tenemos el borne positivo, todo lo que es positivo va a ir hacia los consumidores. Consumidores, el arrancador, el alternador y las lámparas. ¿Ya? Son consumidores. Entonces, para que todo funcione, se tiene que cerrar el circuito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sale del positivo y tiene que cerrar el circuito en el negativo de la batería. ¿Ya? Listo. Entonces, pero parte de lo que es el negativo también nos va a servir el chasis de nuestro propio vehículo. ¿Ya? Ahora, porque imagínense, tenemos aquí el positivo, sale el cable para aquí, para nuestra lamparita, y este cable o esta lámpara para que pueda funcionar, tendría que cerrar el circuito, pero hasta la batería hacia el negativo. ¿Ya? Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si entra en funcionamiento el alternador? Entonces el alternador también es alimentado por el positivo y para que esto funcione correctamente tiene que cerrar el circuito por el negativo y también tendría que dirigirse hacia el negativo. Igual va a suceder con este motor de arranque. Entonces imagina la cantidad de cables que tendría que almacenar el borne negativo para poder cerrar el circuito. Entonces sería pues toda una odisea. Entonces por esas situaciones el negativo es aterrizado a masa o chasis. Por eso es que acá en nuestro diagrama lo tenemos aquí por simbología. Esto significa tierra, masa o chasis de nuestro vehículo. Entonces de esa manera se cierra el circuito. Entonces imaginemos que toda esta línea sea pues el chasis de nuestro vehículo. Entonces todo el negativo de la lámpara se ha aterrizado a masa o chasis, igual el alternador, de la misma forma el arrancador, y por el otro extremo va a estar también aterrizado el negativo de la batería. Directo el negativo de la batería es aterrizado hacia el chasis de nuestro vehículo. Y como el material que se utiliza para la fabricación de estos vehículos es un material conductor, por eso es que son aterrizados a masa y conduce la corriente hacia el negativo, llega al borne de nuestra batería negativo y se cierra el circuito. Cuando eso ocurre, entonces todos los elementos entran en funcionamiento. ¿Ya? Así es como funciona. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta, muchachos? ¿Estamos claros hasta acá? Profesor, ¿y el borde negativo siempre va a ser a masa? Sí. ¿Siempre? Ya, a ver, puede tenemos que tomar las precauciones necesarias, ¿ya? Y les voy a hacer la explicación también. Cuando nosotros hablamos de vehículos livianos, todo lo que es negativo siempre está aterrizado a masa o chasis, siempre va a estar así. ¿Ya? La batería está aterrizada a masa del propio vehículo. Cuando hablamos de equipo pesado, entonces el negativo siempre va a ir aterrizado a la propia batería en el sistema de carga y arranque. ¿Ya? Siempre. Entonces yo tengo mi arrancador,
ustedes van a ver el equipo que el positivo sale de la batería y llega al arrancador, y el negativo va a ir conectado directamente al borne negativo de nuestra batería. Así se trabaja en equipo pesado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que todos los equipos que ustedes ya conocen y han visto en algún momento están pintados de color amarillo, si es Caterpillar, si es de color amarillo, también otra marca que es Komatsu, y así las diferentes marcas. Si es Liebherr, es de color blanco. Entonces, la pintura es un aislante. Entonces, si nosotros colocaríamos el borne negativo sobre la pintura, entonces no vamos a tener una buena comunicación. Entonces, para que no ocurran esas dificultades, entonces el arrancador generalmente conecta su cable negativo directamente al borne negativo de la batería. ¿Ya? Pero en vehículos semipesado y pesado vamos a encontrar que el negativo es aterrizado a masa o chasis. Ahora, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar frente a un equipo, entonces lo primero que tienen que hacer es seguimiento a los cables. A ver, este cable negativo, el más grueso y es representado de color rojo, hacia dónde se dirige, y se van a dar cuenta que se va a dirigir hacia el arrancador. Luego vamos a tener el cable negativo, que este cable negativo también le hacen ustedes seguimiento hacia dónde se dirige, directamente hacia el arrancador. ¿Sí? Ahora, vamos a tener otra derivación de cables que sí van a estar instalados también a masa o chasis del propio vehículo, ¿ya? Pero los cables principales, como lo que es del propio arrancador, está directamente conectada, positivo, borne positivo de la batería, y negativo hacia el negativo de la batería. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces vamos a pasar ahora a lo que es los componentes que contiene nuestro alternador. Bien, entonces por la parte externa nosotros ya hemos visto que vamos a tener una polea de arrastre que va a servir para poder girar este eje que tiene internamente el alternador. Entonces esta polea es arrastrada por la correa dentada que va a conectar al damper de nuestro cigüeñal. Bien, entonces ahora esta polea a la vez está conectada a un eje, ¿ya? Está conectada a un eje. Internamente lo vamos a ver en otra imagen, vamos a ver ya un poco más en detalle. Y ahora, en esta otra imagen, nosotros tenemos las dos tapas principales de nuestro alternador, o también se le conoce como soporte frontal, que está al lado de la polea, y el soporte trasero o tapa posterior, tapa delantera y tapa posterior, soporte frontal, soporte trasero. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos. Hay muchos diseños diferentes y esta es una versión simple de 3 terminales. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que podemos encontrar diferentes modelos de alternadores dependiendo la marca de equipo que ustedes estén revisando. Ojo acá, señores, porque ustedes se pueden encontrar los más tradicionales, Caterpillar, Komatsu y Liebherr. Pero a esto le vamos a adicionar también Volvo, Hyundai, ¿sí? Vamos a encontrar otras marcas chinas, de procedencia china. Entonces, hoy día en nuestro mercado tenemos una inundación de diferentes marcas de equipo pesado. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse con todos esos sistemas eléctricos, electrónicos, sistemas de carga. ¿Ya? Lo único que va a variar es de repente en algunas ocasiones los diferentes modelos de alternadores que ustedes puedan encontrar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre presente. Bien, entonces de nuevo, hay muchos diseños diferentes. Esta es una versión simple de ¿cuántos? De 3 terminales. Entonces, sus terminales vendrían a ser B, S y F. ¿Ya? Entonces, de nuevo, sus 3 terminales vendrían a ser B, S y F. Ahora, B es igual a lo que es la batería. S es igual al sentido de voltaje. ¿Cuál es el sentido de la corriente que va a tener? Y F vendría a ser el campo. ¿Ya? Entonces, 3 terminales.
B, S y F. B, batería, S, sentido del voltaje, F vendría a ser el campo. Entonces, la batería es la salida del alternador. El sensor de voltaje es para el regulador y el campo es la energía inicial para poder crear un electroimán. ¿Ya? Entonces, acá, para poder ya ir entendiendo estos tres terminales, la batería es la salida del alternador. Entonces, nosotros encontramos este terminal B, o también algunos dicen BAT. Entonces, quiere decir que es la energía que nos ha producido el alternador y es la que va a salir y se va a dirigir ¿hacia dónde? Se va a dirigir hacia el polo positivo de nuestra batería. Luego tenemos S, nos dice sentido del voltaje. Entonces vendría a ser el sensor de voltaje que es para la regulación de voltaje. Entonces la S viene del regulador de voltaje. Y F, que nos indica que es igual al campo. Entonces el campo es la energía inicial para poder crear un electroimán. Entonces eso lo vamos a ver ya en el despiece de nuestro alternador. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos nuestro alternador, ya está con los elementos importantes. Tenemos entonces aquí, ya conocemos la polea, las tapas delantera, tapa posterior. Internamente vamos a encontrar este elemento llamado rotor, ¿ya? Elemento rotor. ¿Por qué se le dice que es un elemento rotor? Porque cuando entra en funcionamiento el motor y esta polea empieza a girar, este rotor también empieza a girar, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Lo que es el estator. ¿Listo? Entonces, tenemos, en esta parte, tenemos aquí ensamblados el rotor y el estator. Acá está desensamblado para que ustedes puedan tener una mejor idea, una mejor visión, cómo están elaborados o compuestos estos componentes. Ahora, este rotor va a girar dentro de lo que es el estator. Ahora, el espacio que existe entre el rotor y el estator es mínimo, aproximadamente 2 milímetros. Y en esos 2 milímetros se va a generar grandes cantidades de onda magnética. Ahora, ¿cómo es todo este proceso? Entonces, ese proceso se inicia de esta manera. Bien, tenemos entonces nuestro estator. El estator está compuesta por unas láminas o hojas. O sea, todo lo que ustedes están viendo aquí no es un fierro sólido, sino es todo un conjunto de láminas. Todo un conjunto de láminas y hace todo este espesor. Ahora, pregunto, ¿por qué creen ustedes que se le ha puesto así un número de láminas para poder armar lo que es toda la carcasa del estator? ¿Quién me puede decir? ¿Y por qué no es una parte sólida? Si es más fácil fabricarlo así. A ver, ¿quién me puede decir? Eso nosotros es que vamos a tener así un gran número de estas láminas. Es para poder reducir en gran medida las corrientes parásitas. Esas corrientes parásitas también son conocidas como las corrientes de Foucault, ¿ya? Entonces, esa corriente es negativa, no es buena para el buen funcionamiento de nuestro alternador. Entonces, los fabricantes buscaron una alternativa para poder reducir en gran medida. Ojo que no se elimina al 100%, sino se elimina gran parte de esa energía parásita, que se le conoce como corriente de Foucault. ¿Ya? Bien, ahora, ya tenemos entonces nuestra carcasa, que está compuesta de todo un conjunto de láminas, y luego tenemos nuestro bobinado. Ya tenemos nuestro bobinado. Ahora, este tipo de bobinado, ustedes están observando, tiene un extremo aquí, otro extremo y otro extremo. Ahora, los otros extremos de estas bobinas están unidas en este punto llamado punto neutro. ¿Sí? Punto neutro. Y así es como se genera el bobinado de un estator. Ahora, en esta imagen vamos a tenerlo mucho más claro. Veamos aquí.
Tenemos las bobinas, ¿ya? Y las bobinas van interpuestas de diferente manera, y tenemos un conjunto de 3 bobinas, ¿ya? 3 bobinas. Entonces recuerden que todos los alternadores está compuesto de 3 bobinas. Acá tenemos una bobina, tenemos otra bobina y la otra que ya está instalada, ¿sí? Entonces todos los alternadores están compuestos de 3 bobinados. Y por esa razón se les dice que los alternadores generan una corriente trifásica. Y eso es así. ¿Por qué? Porque por cada bobina tenemos la fabricación de una corriente. Entonces tenemos una corriente, 2 corrientes y 3 corrientes. Y a todo esto se le conoce como corriente trifásica. Ahora, el modo como el cual están instaladas estas bobinas, vamos a encontrarnos de 2 modalidades. Una, que es la conexión que está dada en estrella, y la otra, que es de la modalidad en triángulo, ¿ya? Una, que está conectada en esta configuración en estrella, y la otra, que tiene una configuración en triángulo. Entonces, para el ejemplo, tenemos aquí una configuración en estrella. Entonces, cuando se dice que la configuración es en estrella, señores, entonces vamos acá a esta imagen y observamos nuestro estator. Y el estator, miren aquí, tiene un bobinado. A ver, creo que está muy pequeño para que ustedes puedan verlo. Vamos a ampliar. Listo, ahora sí. Bien, entonces aquí, miren, tenemos acá un bobinado, el otro extremo de la bobina y el otro extremo de la bobina. Ahora, los otros extremos de cada bobina, porque tiene un inicio y tiene un fin, cada bobina. Los otros extremos de este bobinado se juntan aquí. Y si ustedes observan, acá está un bobinado, 2 bobinados y el otro que está en la parte interna, los 3 bobinados. Quiere decir que los extremos de esta bobina hacen todo su recorrido por toda la carcasa del estator y se unen a un punto. A esto se le conoce como punto neutro. ¿Ya? A eso se le conoce como punto neutro. Entonces vamos aquí en la configuración. En la configuración tenemos acá este diagramita donde vamos a entenderlo de esta manera. Miren, este extremo que yo estoy señalando, ese extremo, vendría a ser un extremo de la bobina aquí en el estator. Este otro extremo que estoy señalando aquí en la configuración, vamos a nuestro estator, vendría a ser este otro extremo. Y seguidamente vamos a tener el otro extremo, que vendría a ser este, y aquí en el estator lo estamos señalando en su bobina. Entonces son 3 líneas, y acá las tenemos, 1, 2, 3 líneas. Ahora, el otro extremo de esta bobina está unida a este punto neutro. Ahora, acá en la configuración, el otro punto neutro vendría a ser aquí. ¿Por qué? Porque este es un extremo y este es el otro extremo de nuestra bobina. Ahora, cada uno de esos extremos se amarran o se juntan y forman lo que nosotros conocemos como punto neutro. ¿Ya? Forman lo que nosotros conocemos como punto neutro. ¿Bien? ¿Preguntas aquí, señores? ¿Inquietud? ¿Consulta? ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? ¿Todos? ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe, todo bien. No, profe. Recuerden, señores, que todo lo que yo estoy explicando aquí, ustedes lo tienen que revertir cuando estemos en laboratorio, taller. Porque de esa manera nos aseguramos que ustedes han captado la idea. Por eso es que si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no tengan temor en realizarla, señores, para que ustedes despejen sus dudas. Y no se queden así con la duda y cuando llegue el momento de la explicación no puedan explicar correctamente bien. ¿Ya? Entonces, sin ningún problema, consulten, nada más. Bien, entonces, ¿estamos claros?
¿Por qué es que se dice que esta configuración es en estrella? Porque acá vemos, o sea, en la parte, ¿cómo se llama? Cuando nosotros desarmemos un alternador, nosotros vamos a ver el estator y solamente por el simple hecho de visualizarlo, nosotros ya podríamos determinar cuál es la configuración que tiene este bobinado. Entonces, si nosotros observamos esto de acá, señores, entonces estamos indicando que este estator tiene una configuración en estrella. Ah, profe, pero usted nos dijo que también existe otra configuración que es en triángulo. Así es, señor. También existe otra configuración que es en triángulo. Entonces, la configuración en triángulo viene también de la misma forma como está acá enlazado el bobinado de nuestro estator, pero ya no va a existir este punto neutro. Ya no existe este punto neutro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, a ver, acá, todos, su atención, por favor. Miren, el extremo acá, tenemos un extremo del bobinado, pasa por la carcasa del estator, empieza el arrollamiento por todo lado, y el otro extremo de esta primera bobina que estamos viendo, se va a unir con esta otra bobina. ¿Ya? Entonces, se unen. Entonces, se unen aquí de tal manera que cuando nosotros desarmemos el estator, vamos a encontrar acá dos filamentos, no solamente uno como estamos viendo acá, sino vamos a encontrar dos filamentos aquí y dos filamentos aquí. Esto ya no existe, eso ya desaparece. Entonces quiere decir que en una configuración que está dada en triángulo, los extremos de cada bobina se juntan con el extremo de otra bobina. El extremo de esta bobina se junta con el extremo de esta otra bobina. Por eso es que vamos a encontrar dos hilos de cobre en cada uno. Dos hilos de cobre en cada uno. ¿Listo? Entonces, esas son las dos configuraciones que vamos a tener en nuestros alternadores. Bien, ahora, como nosotros estamos trabajando para el ejemplo con nuestro alternador, pero con una configuración tipo estrella, entonces aquí tenemos nuevamente lo que es el punto neutro. Tenemos ahora este elemento que se va a encargar de rectificar la corriente alterna a corriente continua, y también vamos a tener acá nuestro elemento regulador de voltaje, ¿ya? Regulador de voltaje. Adicional a esto, el regulador de voltaje y muchas veces también es el elemento que va a almacenar a las escobillas o carbones. Entonces acá vamos a tener dos carbones, ¿ya? Y vamos a ver ahora para qué sirven esos carbones. Bien, entonces, nuevamente nuestro estator. Ahora, cada diodo rectificador está con su bobina, ¿sí? Entonces, si son tres bobinas que hemos dicho que tiene, entonces son tres diodos que le pertenecen, ¿sí? Entonces dice, cada bobina produce una sola fase, haciendo tres fases en total. Estas tres fases también se le conoce como corriente trifásica, ¿ya? Como corriente trifásica. Entonces tenemos aquí nuestro rectificador, tenemos nuestro bobinado, tenemos nuestro estator. Bien, entonces para esta otra imagen tenemos aquí ya elaborado nuestro rectificador y nuestro regulador. A la vez también habíamos indicado que este regulador almacena a dos escobillas que también se les conoce con el nombre de carbones. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo es el proceso de todo este trabajo, señores? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se inicia la producción de la corriente alterna, después se transforma a corriente continua? Entonces, para la fabricación de la corriente alterna y después transformar la corriente continua, antes se necesita que este elemento llamado rotor, que está compuesto por unas masas polares y todo un bobinado, se convierta en un electroimán. ¿Y para qué se va a convertir en un electroimán? Se va a convertir en un electroimán para que nos pueda generar magnetismo.
¿ya? Para que nos pueda generar magnetismo. Entonces, nuestro rotor está compuesto de un eje, nuestro rotor está compuesto de un eje, está compuesto de una bobina, de una bobina de electroimán. Ahora, cada extremo de la bobina se va a unir a un anillo colector. También se le conoce como anillos deslizantes.